Buenas noches, amigos del Encuentro Ciudadano por la Paz del Novac, Estado de México y del Centro Cultural Cruzado de Cristo Rey. Nos encontramos nuevamente en estas pláticas semanales que tenemos los jueves y continuamos con la segunda parte de la sesión anterior. Contamos con la presencia de la ingeniero Rocío Campo. Ella es directora del Centro Panamericano Fertility Care con sede en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, que otorga servicios de reconocimiento de la fertilidad con el modelo Creighton y otorga programas para capacitar nuevos instructores del modelo mismo. Actualmente está estudiando la maestría en bioética en la Universidad Panamericana, es instructora del modelo Creighton, certificada desde 2011 y educadora desde 2018. Es esposa de Enrique desde hace 16 años y mamá de Almudena de 12. Bueno, y además, pues como ya dijimos que ingeniero es ingeniero industrial, ¿no? O sea, que es de los buenas, así como el servidor que también estudió lo mismo. Pues muchas gracias, Rocío, buenas noches por estar aquí con nosotros. Pues es tuyo el micrófono. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues la idea del día de hoy es que podamos continuar un poco, bueno, que me dieron la oportunidad de poder seguir hablando un poco del tema de lo que es el modelo Creighton y la naprotecnología. Antes que nada, bueno, ya Jorge me presentó, pero bueno, algo de los que les compartí la vez pasada, quien no lo ha visto todavía el video anterior, pues es un poco cómo llegué a este trabajo, ¿no? Cómo el poder tener la oportunidad de conocer cómo funciona nuestro cuerpo, el tema de la fertilidad, pues bueno, abrió eh, pues muchísima esperanza, sobre todo de poder compartirlo esto con más personas. Entonces, hoy principalmente, pues quisiera aterrizar muchísimo más los conceptos antes, pues un pequeño repaso de lo que les platiqué la vez pasada, cuáles son los inicios en 1968 cuando surge Humanevite, ¿no? En el momento en el que el Papa Paulo VI escribe la Humanevite y el doctor Hilgers, pues bueno, intenta leerla y él le encuentra pues rechazo de por qué quieres leer esa basura, ¿no? Pero bueno, él sin embargo eh, se acerca, la escucha y pues él empieza la investigación a este llamado a los hombres de ciencia para investigar y dar opciones a las parejas en temas de reconocimiento a la fertilidad, de planificación familiar principalmente, ¿no? Es cuando en 1976 surge el modelo Creighton y para 1978 funda el Instituto Papa Paulo VI, que en ese momento era Papa Paulo VI y en este momento es Instituto San Pablo VI, ¿no? Entonces, después, en 1991, algo muy interesante es que surge la naprotecnología. Ahorita vamos a dar un repaso. Recordemos que lo que es el modelo Creighton, lo que nos ayuda es hablar de todo lo que entender cómo funciona el cuerpo, detectar la ventana de fertilidad, conocer cómo funciona en nuestro ciclo, si está bien, ¿no? Y aprender a conocerlo, pero la naprotecnología pues surge como la rama médica, la parte médica que nos va a ayudar a poder dar respuestas a problemas ginecológicos, ¿no? Y problemas ginecológicos hablamos de acné, cosas pues, que a lo mejor parecen pequeñas, aunque a veces no lo son. El tema del acné pues afecta a muchísimas jóvenes y a veces mujeres más grandes y también llegando hasta el tema de la infertilidad, ¿no? Entonces, un poquito, platicando del doctor Hilgers, pues él hace su residencia en Clínica Mayo, eh, inicia sus investigaciones en la Universidad de Creighton en 1977, que está en Nebraska, por eso el nombre adquiere el nombre de la universidad, y pues establece el Centro de Investigación y Educación para Planeación Natural de la Familia, desarrollado así ya el modelo Creighton, ¿no? Y en 1985, pues bueno, ya está el instituto como tal, ¿no? Él empieza a hacer todas estas investigaciones. Entonces, recordemos brevemente, el modelo Creighton, pues es un sistema estandarizado que se basa en poder observar los signos que nos da nuestro cuerpo, específicamente el ciclo menstrual. Y con esto también, a lo mejor me dio un poco, pero también a veces hasta la ausencia, porque hay quien dice, oye, tengo ciclos irregulares
O, oye, ni menstruo, bueno, pues no puedo llevar el método. No, realmente se puede y porque contamos con todo este apoyo médico, ¿no? Para ayudar a regular los ciclos y a entender por qué a lo mejor no hay un ciclo, ¿no? Pero entonces nuestro ciclo nos da información de nuestra salud, desde cómo es el sangrado, es oscuro, cuánto dura, y esto le llamamos nosotros pues biomarcadores o son estos patrones que son los que nos permiten monitorear no solamente nuestra fertilidad. Por eso les decía yo la vez pasada, el modelo Creighton es un método de reconocimiento de la fertilidad, sino que también nos permite monitorear nuestra propia salud porque ni todas las mujeres somos iguales, ni todos nuestros ciclos somos iguales, ni somos las mismas cuando tenemos 15 años, cuando tenemos 25, 35, 40, 50 años. Nuestro cuerpo va cambiando, ¿no? Entonces, por eso lleva un acompañamiento totalmente personalizado y cercano, ¿no? Por alguien ya capacitado para ser instructor, ¿no? Yo como instructora inicié mi certificación en 2010. Desde esa fecha estoy trabajando con parejas y la concluí en 2012, ¿no? Entonces, bueno, ahí recordando un poco lo que es el modelo Creighton, que sí surge del método de la ovulación Billings, ¿no? Entonces, aquí como un pequeño resumen, ¿no? Bueno, es una modificación estandarizada del modelo Creighton. Es un sistema integral de educación que ofrece a la pareja un servicio profesional y una de aprendizaje y acompañamiento. Yo siempre les digo, no es, oye, aquí tienes un libro, léelo, ve un video, toma una plática de 1 hora. No, lleva todo un acompañamiento profesional y muy cercano. Se enfoca en los conocimientos de los ciclos naturales de la fertilidad e infertilidad. O sea, realmente no es un tema de anticonceptivo natural, ese término no existe, ¿no? Realmente es en los ciclos naturales de la mujer de fertilidad e infertilidad. Por eso es un método real de planificación familiar, no es un anticonceptivo natural ni mucho menos. ¿No? Y también en temas de salud, no busca interrumpir el ciclo natural, sino que busca que sucedan los ciclos naturales como deben suceder. Ahorita les voy a platicar un poquito más de las hormonas y por qué es importante que los ciclos menstruales sucedan en términos muy generales. Al mismo tiempo que nos permite monitorear nuestra salud ginecológica, pero también se basa es el único sistema que une la parte con la parte médica en naprotecnología para ayudar a diagnosticar, pero sobre todo a tratar, ¿no? Y cuando se lleva en pareja, pues bueno, se lleva juntos, ¿no? Eso es bien, bien importante. Y entonces surge la naprotecnología, ¿no? Yo les decía, el modelo Creighton, estos patrones, es que una de las grandes maravillas es que está estandarizado. Es lo mismo que enseñamos aquí en Alemania, en Argentina, en Colombia, en Irlanda, en Egipto, en Nigeria, ¿no? Y entonces esto permitió al doctor Hilgers pues hacer investigación de estos patrones. Oye, ¿qué pasa con la mujer que tiene sangrados de 10 días, con la mujer que tiene sangrados de 20 días, o que no se puede embarazar, o que no tiene ciclos, o que presenta esta patología? Entonces empezó a unir toda la parte médica con esta parte este, del modelo, las observaciones, lo empezó a unir, empezó la investigación y es cuando surge la naprotecnología o naprotechnology en inglés, que viene de sus siglas Natural Procreative Technology, tecnología natural para la procreación. Podríamos decir que es medicina restaurativa. Yo siempre le digo, eso a veces es un poco triste decirlo así, porque la ginecología debería estar muy enfocada a ayudarnos y hoy en día las respuestas que obtenemos de la ginecología es, pues tienes cólicos, tienes quistes, sangras mucho, pues toma anticonceptivos, ¿no? Y realmente eso no soluciona ningún problema y eso se los puedo decir a primera mano. O sea, tengo pacientes ya después de estos 13 años, 12 años de acompañar mujeres y parejas, de mujeres que llegan tomando anticonceptivos 10, 15 años, los dejan de tomar y el problema sigue ahí. Realmente no es una solución real. Entonces, lo que busca la naprotecnología es una alternativa ética y científica para poder tratar los problemas ginecológicos, ¿no? Y esto es bien importante porque sus bases obviamente son la vida, el matrimonio. Entonces, pues hay un respeto profundo a la vida humana, a la mujer, pero también, oye,
Muchas veces, oye, es medicina alternativa, es algo, pues que no se llama medicamentos. No, sí se utilizan medicamentos. La gran diferencia es que solamente si el cuerpo lo necesita y ayudar a mejorar la salud del cuerpo, hormonas, solamente si el cuerpo las necesita y en el momento que el cuerpo las necesita. Todo esto por médicos entrenados específicamente en naprotecnología. Tiene más de 40 años de investigación, ¿no? Ahí hace poco encontré yo todas las ligas de todos los papers, las investigaciones que sustentan todo lo que presentó el doctor Hilgers en 2004. Esta imagen negra que están viendo ustedes es el libro, que es un libro grueso, grueso, ¿no? Donde está todo el sustento científico. Y bueno, lo que busca, principalmente, lo que les decía yo, profundamente respetuoso de la vida humana y del matrimonio y de la dignidad de la mujer y el matrimonio, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues bueno, a ver, les decía yo, por un lado tenemos lo que es el modelo Creighton, que es en lo que yo estoy especializada, ¿no? Nuestro papel en ningún momento es darle un diagnóstico o tratar médicamente, ¿ok? Nuestro papel es ayudar a las mujeres y a las parejas a llevar un registro estandarizado de su ciclo. Regreso, ese ciclo nos ayuda a detectar ventanas de fertilidad, pero no solo eso, sino que nos ayuda a detectar y sí estamos entrenados a decir, esto es normal, esto no es normal. Entonces, este registro, este ejemplo de gráfica que ustedes tienen aquí, es lo que nosotros enseñamos. Claramente los bebés nos están indicando fertilidad, los verdes nos están indicando que se es infértil y los rojos nos están indicando sangrado, ¿no? Entonces, esa parte, pues nos empieza a dar información de nuestros ciclos, ¿no? Y lo enseñamos instructoras capacitadas, en inglés nos llaman practitioners, ya ahorita que lo estamos haciendo todo en español, nos llamamos profesionales en fertility care, pero somos quienes estamos entrenados para enseñar. Durante el proceso de capacitación ya empezamos a atender usuarios, pero siempre de la mano de alguien que acompaña, ¿no? A revisar esos casos, educadoras capacitadas. Yo tuve mi educadora que me acompañó en todo el proceso y yo hoy en día ya soy educadora y acompaño a nuevos instructores, ¿no? Y ahora sí, la parte de naprotecnología o napro, que es esta rama médica que se trata con médicos certificados, ¿no? Entonces, ahorita que estamos viendo el ejemplo de la gráfica, algo bien importante y les voy a dar como de los ejemplos más comunes, ¿no? Hoy en día no saben la cantidad de personas, chicas, mujeres de todas las edades que nos buscan que tienen ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una enfermedad a muy grandes rasgos, ¿no? Es que se forman quistes en el ovario y esto genera un exceso de hormonas, un desbalance, se puede reflejar a veces en ausencia de ciclos o ciclos muy largos, a veces no, ¿no? Tiene que cumplir con varios criterios. Pero bueno, aquí lo importante, y eso con muchísimo gusto, si quieren, les comparto un webinar de nuestros médicos que explica magistralmente el ovario poliquístico y cómo se puede diagnosticar. Pero aquí lo importante y la idea que yo les quiero dejar es que hoy en día las opciones que tienen las mujeres es tomar anticonceptivos, ¿no? A algunos casos, y sí me los he encontrado, es que trabajan muy de la mano con nutriólogas especializadas porque tiene mucho que ver con el tema de la insulina, el azúcar, o sea, son cosas que se pueden trabajar de manera natural, sí, pero hay veces que sí se necesita la medicina, ¿no? Entonces, las opciones que hoy dan en día, pues es el uso del anticonceptivo. Ese anticonceptivo que lo que hace es que no se ovule, por lo tanto, no se forman quistes, pues entonces ya no tienes quistes y ya te arregle el problema. Pero, ¿qué pasa? La mujer deja de tomar el anticonceptivo y se le vuelven a formar los quistes, ¿no? Algo bien importante es poner atención desde la adolescencia a todos los síntomas que puede tener nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos más simples. Bueno, ni tan simples, de verdad que es impresionante hoy el ovario poliquístico, la cantidad de personas mujeres que lo tienen. Otro ejemplo muy claro, y ahorita hablaremos un poquito más de eso, es la infertilidad. Es impresionante, y eso igual lo puedo platicar de primera mano, la cantidad de parejas que les han dicho, y, ay, no, no te has podido embarazar, ay, ya tienes más de 30 años, más de 35, más de 38, ay, bueno, ya hazte un in vitro, hazte una inseminación, ¿no?
Y, oiga, pero pues no me va a hacer estudios, no va a investigar, o los estudios de verdad no son nada indicativos, o sea, realmente no dan mucha información. Y son las opciones que hoy dan en día, ¿no? Entonces, yo ahorita que estoy cursando la maestría en bioética, pues me estoy enfocando muchísimo al tema de la reproducción asistida. O sea, acabo de hacer una investigación bastante amplia y de verdad es un mundo, pues de todos los estudios que presentan, tanto la CDC en Estados Unidos como hay un consorcio en Europa que reúne las estadísticas de 40 países y es una realidad la infertilidad, ¿no? Es un problema. Y la CDC en Estados Unidos dicen, es tal problema, no solo la infertilidad, sino los tratamientos de reproducción asistida, que es un tema de salud que se está generando por los nacimientos múltiples, por los nacimientos prematuros, por los nacimientos de bajo peso que vienen de reproducción asistida, ¿no? Entonces, viendo la otra cara de la moneda, bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros, los médicos con los que trabajamos? De verdad, las parejas que sufren infertilidad, les digo, a veces solamente es con identificar muy claramente la ventana de fertilidad, pero ya con la parte médica es dar un diagnóstico, poder encontrar las causas. Y en eso, pues es en lo que están capacitados nuestros médicos. No es lo mismo hacer un estudio hormonal el tercer día del ciclo, el quinto, el día que ovulamos, días posteriores, sino que también podemos, hay hormonas que solamente son muy específicas en un momento del ciclo. Entonces, no es lo mismo medirlas en días diferentes. Al llevar el registro del ciclo, pues podemos detectar cuándo ya ovulamos. Entonces, se hacen los estudios después de la ovulación, que es cuando hay ciertas variaciones muy importantes del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, a ver, esto es algo muy sencillo, pero la verdad es que es muy esclarecedor. Las mujeres tenemos 2 ovarios, cada ovario tiene una reserva ovárica. Esta reserva ovárica, y un dato muy importante y muy interesante, es que estos pequeños óvulos o huevos se nos forman cuando tenemos 21 semanas de gestación adentro de nuestra mamá. ¿Qué quiere decir? Ya nacemos con ellos, ¿no? Estos pequeños puntitos azulitos que están aquí, están ahí. Se hace un ultrasonido, no se ven. Esto también es bien importante aclarar, créanme que he encontrado mujeres. Es que fui con el doctor y me hizo un ultrasonido y me dijo, ay, no, no tienes óvulos, no te puedes embarazar. Reproducción asistida. No, estos óvulos no se ven, ¿ok? Están ahí. Cuando inicia un ciclo inicia el primer día de la menstruación. Cuando inicia un ciclo, el cuerpo selecciona uno o varios de estos pequeños huevitos que son invisibles, no se ven, los selecciona y por respuesta a otras hormonas que ahorita no vamos a ahondar tanto detalle, pero respuesta a otras hormonas, estos óvulos empiezan a crecer. Estos óvulos se les llaman folículos. Estos folículos, al ir creciendo, se convierte en una glándula que produce una hormona que se llama estrógeno. Conforme más crece el folículo, pues más estrógeno hay, ¿ok? Entonces, y el estrógeno, una de las funciones, hay muchas funciones de las hormonas, pero una que nos interesa mucho el estrógeno en el tema de la fertilidad es que estimula las criptas cervicales para producir moco cervical. Así es la base científica de cómo funciona el sistema. El moco cervical nos está hablando de que el nivel de estrógeno sube, de que un óvulo se está preparando para salir, por eso, pues, en términos muy generales, somos fértiles. Estos óvulos empiezan a crecer y se convierte en normalmente un folículo maduro. ¿Qué quiere decir? El folículo que ya está listo para reventarse. Estos folículos realmente son una estructura que tiene agua y de hecho son quistes. Lo que pasa es que nos da mucho miedo a veces oír la palabra quiste. Es una estructura natural del cuerpo. ¿Cuándo se vuelven un problema? Cuando estos quistes se empiezan a quedar aquí y no se rompen, no sale el óvulo, no hay una ovulación. O empiezan a crecer de tamaño, porque lo normal es que midan alrededor de 1 pulgada, 2 centímetros, 2,5 centímetros. Y hay mujeres que tienen quistes de 5, 7 centímetros. Por respuesta a otras hormonas, este quiste revienta y ahí ocurre la ovulación, ¿ok? Este cascarón que envolvía al folículo se convierte en algo que conocemos como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, fíjense que es la misma estructura, nada más que ahora cambia es diferente.
ahora en lugar de folículo es cuerpo lúteo, ahora produce una hormona que se llama progesterona. Hay muchas hormonas en el cuerpo. Estas dos se producen en el proceso ovulatorio, ¿ok? Entonces, solamente hay progesterona si hay una ovulación. Muchas funciones de la progesterona, pero dos de las funciones más importantes es que inhibe al estrógeno. Por lo tanto, entonces normalmente desaparece el moco cervical. Pero no nada más eso, sino que la progesterona viene de la palabra progestar. Es la que le ayuda al cuerpo de la mujer dentro del útero a crear esa capa interna que permite al bebé implantarse días después, ¿ok? Entonces, la progesterona es muy, muy importante. Si no hay un buen proceso ovulatorio, si el cuerpo lúteo tiene un problema, entonces es cuando podemos hablar de que puede haber una pérdida o infertilidad. A veces es bien importante, entonces, para nosotros saber en qué momento del ciclo estamos, porque medir la progesterona que uno puede, bueno, al menos en México, hay otros países en los que no, pero uno puede ir al laboratorio y decir, mídanme la progesterona en sangre, y con esta progesterona, pues realmente no sirve de nada medirla si no hemos ovulado. O sea, no me dice absolutamente nada, es como tirar el dinero. Pero después de haber ovulado, claro que sí, y tiene que tener ciertos niveles, ¿no? Toda esta explicación va porque, y lo mencioné un poco la vez pasada, es que nuestro cuerpo es una sinfonía, ¿no? Entra una hormona, después entra la otra, hay variaciones en nuestro ciclo, no, las hormonas varían y lo sabemos porque pues, de manera coloquial decimos, ay, es que estoy hormonal, ay, es que ahora estoy llorando, ay, seguramente ya voy a ovular, seguramente ya voy a menstruar. Entonces, todos estos cambios, claro que afectan nuestra vida diaria y nuestra salud, ¿no? ¿Cuáles son los cambios en nuestro ciclo? Bueno, desde conocer y entender la primera menstruación, ¿no? Entender cuáles son las fases del ciclo, antes de ovular, después de ovular, todos estos cambios hormonales, cuánto dura nuestro ciclo, que realmente cuánto dura nuestro ciclo, pues sí nos da algo de información, pero la realidad es cuánto dura las fases de nuestro ciclo, lo que nos puede dar información. Identificar nuestra ventana de fertilidad del periodo fértil, si se lleva en pareja y se busca un embarazo o si se quiere espaciar un embarazo. Todo esto es el lenguaje de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está hablando, nos está dando información. Oye, si yo no menstruo, algo está mal, sí, algo está mal. Oye, si yo tengo sangrado todo el tiempo, sí, algo está mal, ¿no? Nos está diciendo algo. Y obviamente estos cambios pues interfieren en nuestro estado de ánimo, en que si tenemos muchísima hambre o tenemos antojos, en que si estamos inflamadas, hinchadas, el acné, sensibilidad en los senos, el llorar por todo, a quien le decimos estar chipil, ¿no? Llorar súper fácil. Pero hay veces que muchos de estos síntomas no duran pocos días, duran muchos. Yo siempre les digo, todos estos síntomas pueden romper matrimonios, parejas, relaciones, sí, porque es algo que la mujer no puede controlar y esto se traduce en el famosísimo síndrome premenstrual, que sí es una realidad. Yo he encontrado parejas que me dicen, es que el doctor me decía, ay, pues ni modo, qué pena, te tocó ser mujer, ay, qué pena, tu marido te tiene que aguantar, el mundo te tiene que aguantar. No, son cambios hormonales reales y son cosas, es algo que la mujer no puede controlar, ¿no? Los cambios en la piel, nuestro nivel de cansancio, bueno, la tiroides tiene muchísimo que ver, pero la tiroides es la mamá de todas las hormonas. Entonces, al final del día, todo es una cadenita, regreso, somos una gran sinfonía, ¿no? Nuestro sueño también se ve afectado, ¿no? Datos también importantes de fertilidad y de inicio de la vida, ¿no? Los hombres empiezan a ser fértiles desde los 12 o 13 años y lo van a hacer a lo largo de toda su vida. La mujer tenemos ciclos, ¿no? En los momentos en los que a veces somos fértiles, hay momentos en los que somos fértiles y momentos en los que no. Los hombres son fértiles todo el tiempo, ¿ok? A cualquier hora del día, sí, ¿ok? Hay casos muy específicos de subfertilidad, pero la fertilidad del hombre se mantiene el resto de su vida, ¿ok? La mujer, que somos cíclicas,
tiene hormonas, hormona luteinizante, folículo estimulante, estrógeno, progesterona, todos estos cambios que yo les mencionaba. Por lo tanto, pues entonces esta ciclicidad del ciclo, pues es lo que marca también el proceso de fertilidad. Por eso no somos fértiles todo el tiempo, ¿ok? La mujer ovula solo un día de cada ciclo. Solamente ovulamos una sola vez. Y fíjense que este óvulo vive solamente de 12 a 24 horas si no es fertilizado. Es más, científicamente se ha comprobado que tiende a vivir solamente 12 horas. Y aquí hay un dato interesante. Bueno, y entonces, ¿por qué nos dicen que la ventana de fertilidad de que una pareja es fértil 5, 7, 9 días? Bueno, pues porque hay otro factor bien importante que es el moco cervical, ¿no? El moco cervical es el que le permite a un espermatozoide sobrevivir. Y los médicos, cuando hay un tema de salud, pues ni siquiera voltean a ver el moco cervical, ¿no? Y pues el moco cervical se produce por cambios hormonales. Está bien que hay una de cada 6 parejas que puede llegar a sufrir infertilidad y yo siempre les digo, es algo a veces muy silencioso. Si conocen a alguien, pues muchas veces me dicen, oye, es que no podemos preguntar, es algo que las parejas no andan normalmente diciendo. Conocen a alguien, nada más denle estos datos, denle esta liga, que lo escuche y que nos busquen, ¿no? Es una realidad y muy silenciosa. Yo tengo parejas que me dicen, yo no voy a casa de mi suegra porque me dicen que por qué no tenemos hijos y yo no soy capaz de decir que no podemos, ¿no? Entonces, es algo que afecta emocionalmente a la pareja, pero no nada más a la pareja, muchas veces a sus familias, ¿no? Y esto es una realidad. Entonces, otra de las realidades es que en la planificación familiar, pues el sistema nos puede ayudar a ser igual de efectivo ahorrándonos las pastillas anticonceptivas para que la pareja libremente y de manera responsable decida el número de hijos, ¿no? Y obviamente buscando la unión de la pareja, ¿no? Regreso un poquito al tema de infertilidad. La definición de infertilidad es que es una enfermedad del sistema reproductivo. Esta definición es la definición de la CDC en esta, perdón, esta es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En la que nos dice que es una enfermedad del sistema reproductor masculino o femenino en el que una pareja no logra un embarazo después de 12 meses o más en la que tiene relaciones sin utilizar ningún método anticonceptivo. Y ahí nos confirma aproximadamente una de cada 6 parejas ha experimentado infertilidad en algún momento a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hecho? Que no existen opciones médicas moralmente aceptables para el tratamiento de la infertilidad. Hoy en día, pues no te puedes embarazar y por la edad casi que tienen una tablita, pues reproducción asistida, in vitro, inseminación, donación de óvulos, ¿no? Ahora de verdad que es impresionante el tema de la donación de óvulos, es un mercado impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas parejas pues deciden no hacer más o muchas parejas sí, aunque a veces, no siempre, pero sus convicciones morales, religiosas, pues dicen no lo voy a hacer, pues muchas veces sí han recurrido, tristemente, ¿no? Y me refiero tristemente, y ese no es el tema que me toca a mí, pues porque sabemos que la reproducción asistida es jugar con la vida. Y aunque digan que no, pues realmente hay un desecho de seres humanos porque literalmente lo que hacen es ponerlos en un vidrio, esperar a que se unan, ok, ya se unieron, dejarlos ahí esperando a ver quién sobrevive. Y luego sobrevivieron 5, pero pues tú no quieres 5 hijos. Hay algo que es la reducción, ¿no? Entonces, o bueno, te implanto todos porque sabemos que a lo mejor tienes problemas para que se implanten. Uy, ¿qué crees? Se implantaron 4, pero pues tú no quieres 4 hijos. Entonces, en lugar de matarlos en el vidrio, hay un tema de reducción embrionaria, ¿no? Entonces, bueno, así podría yo contarles muchas historias. Y, y tristemente es algo que no está regulado en América Latina y entonces hacen lo que quieren, o sea, médicamente, y escuché el otro día una historia de terror de una pareja
que tuvieron a su hija por in vitro, empezó a tener un problema de salud, era un tema autoinmune, necesitaba un trasplante de médula, le habían dicho que iban a usar el esperma del esposo, pero que ella por la edad no podían usar sus óvulos y que ni siquiera intentaron nada. Y resulta que hacen los estudios y no era su hija, ¿no? No era hija de ninguno de los dos, biológica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que es una realidad, eh, este, pues muy difícil, ¿no? Algo que en la cual hay un tema de vidas humanas de por medio muy fuerte, pero que aparte, pues toda la estimulación hormonal, pues ha generado muchos temas de salud en las mujeres, muchos temas emocionales, y ¿saben qué es lo más triste de todo? Que ni siquiera les dicen por qué. ¿Por qué no podían? O por qué en muchos de los casos ni siquiera lograron, aunque hayan hecho reproducción asistida, hayan logrado tener un hijo, ¿no? Entonces, bueno, la opción que nosotros damos, pues es trabajar con los médicos especializados en naprotecnología. Ahorita les voy a enseñar ahí algunos datos, pero hay una página que es naprotechnology.com donde pueden encontrar estadísticas muy, muy específicas. Pero lo que es bien importante es que es encontrar la causa, sanar el cuerpo y entonces que por ende se logre un embarazo de manera natural. Esa es la forma de trabajar de la naprotecnología, sanar el cuerpo. ¿Ok? Por eso, pues se trata desde adolescentes, mujeres solteras, porque los problemas ginecológicos afectan nuestra vida. Y cuando hay un tema de infertilidad, pues bueno, el objetivo, pues aparte, es lograr un embarazo, ¿no? Entonces, aquí esta tabla la enseñé la vez pasada, muy brevemente, porque ya tenía poco tiempo, pero en el ejemplo de arriba estamos viendo un caso en el que estamos viendo moco cervical muy limitado, lo cual se puede reflejar en un tema de infertilidad. Pero, ok, hay poco moco cervical para que el esperma llegue, pero aparte, oye, ¿por qué hay poco moco cervical? Hay un problema de estrógeno, hay un problema de endometriosis. Todas estas estadísticas las ha estudiado el doctor Hilgers y pues nos dan evidencia de con qué puede estar relacionado, ¿no? Aquí estamos viendo que una mujer, la P significa el día de la ovulación y solamente ocurrieron 5 días después de que ovuló y después vino una nueva menstruación. Acuérdense que yo les mencioné que después de ovular hay una hormona muy importante que es la progesterona. Si esta hormona no es suficiente, el bebé no se puede implantar. Si estamos viendo una gráfica así en una pareja, pues es de las pocas veces que les decimos, "No, ahorita no busquen un embarazo, ¿no? Si no están acompañados por un médico de naprotecnología, que simplemente muchas veces lo que hace es, ok, ya detectaste tu ovulación, toma progesterona estos días, ¿no? Así de fácil. Y es progesterona bioidéntica, también es una gran diferencia. No son hormonas. Ustedes vean las cajitas del anticonceptivo y dice progestinas, estilinestradiol. ¿Qué es lo que hacen? Cambian molecularmente al estrógeno y la progesterona para generar el anticonceptivo, ¿no? Y aparte son moléculas modificadas. O aparte estamos dañando a nuestro cuerpo nada más porque sí, ¿no? Entonces, en el tercer ejemplo estamos viendo sangrados antes de menstruar que también se relacionan con niveles bajos de progesterona, pérdidas gestacionales, síndrome premenstrual, bueno, varias cosas con las que está relacionado, y sangrado anormal, es de saber cuánto es lo normal que debe durar el ciclo, ¿no? O los sangrados mucho pueden ser un tema hormonal, puede ser un tema físico, ¿no? O sea, un pólipo, un mioma, algo físico que lo esté ocasionando dentro del útero o inclusive cáncer. A mí me ha tocado los 3 casos, ¿no? Y bueno, lo que les decía yo, pues bueno, las aplicaciones, el modelo Creighton en temas de regulación de la natalidad, en el manejo de la infertilidad, también la depresión postparto es una realidad. Yo he visto milagros, o sea, a mí tuve una paciente que había tenido a su segundo hijo y me dice, yo he estado en depresión postparto desde que nació mi primer hijo y acá de nací el segundo y fue uno tras otro. Se le trató con la protecnología y me dijo, mi vida cambió completamente, ¿no? O sea, ¿por qué no supe esto antes y llevo 2 años sufriendo, ¿no? Entonces,
la menopausia por todos los cambios hormonales que hay, pero también como planificación familiar, y lo sabemos, hay muchas mujeres que se embarazan a los 47, 48 años y creían que era la menopausia, ¿no? También como acompañamiento, les decía yo, hormonal. Hay muchas parejas que sí logran el embarazo, pero no logran que ese embarazo continúe. A veces ni se dan cuenta, pero hay muchos que sí llegan a la semana 8, 9, 10. Bueno, pues es algo que también atienden a Protecnología, que es buscar las causas. ¿Por qué estás teniendo esas pérdidas? Tristemente a muchas de estas parejas les dicen, pues es que ya esté un in vitro. Bueno, si nosotros entendemos un poquito estas ideas básicas, pues un in vitro es hacer la fecundación afuera y buscar que se implante. Pero si una pareja tiene pérdidas es porque el cuerpo no tiene la capacidad de mantener ese embarazo. Entonces dices, ¿por qué le ofrecen reproducción asistida? ¿No? No están tratando su problema. El síndrome premenstrual, que ya les comentaba, todos estos síntomas que afectan la calidad de vida de las mujeres, el ovario poliquístico, que también ya les platiqué un poco, y obviamente el manejo del estrés. Híjoles, el estrés puede modificar los ciclos, puede alterarlos, sí, ¿no? Entonces, bueno, también eso enseñamos mucho cuando acompañamos a las parejas y a las mujeres, ¿no? Aquí les quiero platicar unos pequeños testimonios ya para casi concluir. Ellos, pues bueno, nos platican que tuvieron a su hija Luisa Fernanda en 2018 después de 3 pérdidas gestacionales, ¿no? Entonces, bueno, este es el testimonio de ellos, que están muy agradecidos. Tengo que actualizar estos testimonios. Esta pareja ya acaba de tener a su tercer hijo, ¿no? Sin ningún problema. El siguiente testimonio, bueno, está un poquito largo, pero bueno, son de mis favoritos. Hoy en día ellos son de Ecuador, fueron mis primeros pacientes a larga distancia. Sí, me permito, ellos me autorizaron compartir obviamente su caso y ella lo ha hecho pública diversas veces. Se ha dedicado a ser una gran vocera del modelo en Ecuador. Prácticamente hemos ya atendido más de 100 parejas de Ecuador. Y hoy en día ella ya es instructora y ya se está dando el lujo de acompañar a las parejas y bueno, está enamorada de su trabajo. Ellos llevaban 7 años sin poder concebir, le habían dicho a ella que tenía ovario poliquístico, la tenían tomando anticonceptivos, pero pues luego buscaban el embarazo y no lo lograron. Conocieron al doctor Miguel Ángel, que es uno de nuestros doctores de naprotecnología en un congreso Provida en Ecuador, que él platicó de la naprotecnología. Y entonces, bueno, ellos platican que se sintieron atendidos, llevaron el proceso y luego de 2 años y medio de llevar el modelo y naprotecnología lograron el embarazo. No todos los caminos son tan fáciles ni tan rápidos, ¿no? A veces el tema de la infertilidad, yo he tenido pacientes que se embarazan al mes, pero hay quienes pues les toma más tiempo y hay quienes no lo logran y es una realidad y lo mencioné la vez pasada, no se promete un hijo, se promete un diagnóstico, una respuesta. Entonces, bueno, después de 2 años y medio lograron el embarazo en marzo de 2017, nació Yana, en febrero del 2018 nació Ivana y en abril del 2020 nació Ezequiel y en 2022 nació su cuarto hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos siguen siendo unos fieles promotores desde allá y ya incluyendo atendiendo parejas, ¿no? Este pequeño estudio, este es un estudio que hizo uno de los doctores de naprotecnología, hablando ya un poquito de papers que se han publicado en cuanto a diagnósticos. Él estudió a 1072 parejas que llevaban un año buscando embarazo, de los cuales ya el 33% había realizado reproducción asistida. A todas estas parejas se les enseñó el modelo Creighton, se trabajó con naprotecnología, de las cuales en un periodo de tiempo 364 ya habían logrado el embarazo, pero ojo, acuérdense que yo les decía que el haber logrado el embarazo pues a veces puede tomar más tiempo. Aquí se hizo una fotografía. Algo que llama mucho la atención es que después de haberse tratado con la protecnología, también cambió todo mucho. ¿Por qué? Porque el 58.8% de estas 1072 parejas no tenían un diagnóstico. Tenían causas desconocidas de infertilidad y causas desconocidas de pérdidas.
el 58.8%. Algunos sí tenían diagnóstico, principalmente endometriosis, factor masculino. Ahí los tengo enlistados, quien quiera, con muchísimo gusto le mando la liga del paper. Pero después de la naprotecnología, fíjense que solamente el 0.7%, el 0.7, o sea, ni el 1% no seguían sin un diagnóstico, ¿no? O sea, digamos que prácticamente al 99.3% tenía ya un diagnóstico y estaban en un tratamiento, ¿no? Esta es muchas veces lo que con las parejas vemos. Oye, a lo mejor es un proceso, pero es un proceso en el que tienen respuestas. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no se logra? ¿No? Entonces, bueno, este con muchísimo gusto se los puedo compartir. Recuerdo brevemente cómo trabajamos. Pues empezamos contactando, aquí les dejo nuevamente la liga, fertilitycare.com.mx. Después con gusto ahí se puede quedar o la podemos poner en los comentarios, en la que pueden contactar. Estamos ya en diferentes partes del país. También ahí están todos los centros que ya están en Latinoamérica, médicos. No somos los que quisiéramos ser, pero ya somos más de 150 entre médicos e instructores en Latinoamérica, desde México, pues hasta el sur, ¿no? Argentina ha crecido muchísimo. Entonces, es contactar a una instructora o instructor, porque también hay hombres, para empezar a llevar el registro del ciclo. No importa en qué momento del ciclo estemos, no importa que no tengamos ciclos, no importa, contáctenos, les podemos aclarar sus dudas, ¿no? Se inicia con una sesión introductoria donde se explica las bases y fundamentos del sistema. Se tienen sesiones de acompañamiento totalmente confidenciales y personalizadas, les decía yo, cuando son menores de edad, siempre acompañada de la mamá, pero se da todo este acompañamiento, todo este conocimiento y se refiere, entonces se analiza y se refiere a un médico, ¿ok? Digamos que es el proceso normal. Muchas veces me contactan y, oye, Rocío, es que tengo sangrado todo el tiempo, oye, ya me quieren operar, oye, bueno, ve primero con el médico, aclara tus dudas médicas. Yo sé que él te va a regresar porque necesita llevar el registro de tu ciclo, ¿no? Entonces, se puede primero iniciar con el modelo Creighton y luego ya referimos con los médicos, o muchos de los casos van primero con el médico y o lo podemos hacer de manera simultánea, ¿no? Así es como hacemos el acompañamiento desde la adolescencia hasta la menopausia, en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Entonces, ellos fueron nuestros primeros valientes médicos, los 3 médicos egresados del Instituto Nacional de Perinatología, ¿no? Excelentes médicos, ellos están en Puebla, hoy en día también ya se unió al equipo un médico de León, también tenemos médicos aquí en la Ciudad de México, pero bueno, no quería dejar de presumir estos maravillosos hombres que llevan trabajando ya 10 años y han hecho un excelente trabajo acompañando parejas, ya cientos de bebés, si no es que ya 1000 o más, parejas con las que han trabajado y bebés de parejas que les habían dicho que nunca iban a poder tener hijos. Así los pueden encontrar como Clínica Napro. Y bueno, ahí están mis datos. No, creo que aquí no los puse, una disculpa. Pero bueno, el correo electrónico que está ahí, sí es mío, ahí me pueden contactar o cualquier cosa por medio de Jorge, quien es el anfitrión y nos acompaña aquí. Dejo de compartir mi pantalla. Y bueno, pues más bien, Jorge, me pongo a tus órdenes si hay alguna duda que te haya llegado por alguna de las redes, alguna duda que tengas tú, con muchísimo gusto. Muchas gracias, muy interesante como la vez pasada también. Seguimos, a ver, preguntamos aquí a los asistentes de la sala de Zoom si tienen alguna pregunta. Esperemos que levanten ahí la manita en reacciones y la hagan. Mientras se animan, yo te quería preguntar, cuando presentan las gráficas, pues son Ujú, muy similares a las que lleva el método Billings, ¿no? Por ejemplo. ujú. Y también hay un método que yo, digo, vi que había una
como un aparatito, que es el Y que lo hace sintotérmico, así, sí, sí. pero no, digo, ese ya fue más para acá que yo ya no tuve necesidad, ¿verdad? Pero ¿qué diferencias hay, que entre uno y otro método? Mira, sí, principalmente, a ver, y lo dije desde el principio, se basa en el método Billings, en la observación de estos biomarcadores. De las cosas principales que yo he encontrado, pues muchas veces, no siempre, o sea, también cabe aclararlo, es el acompañamiento. Mucha gente, oye, tomé un curso y estoy registrando y no hay un acompañamiento en algunos de los casos. Aquí cuidamos mucho esa parte. Y sobre todo la estandarización, que yo sé que Billings ha luchado mucho por eso, ¿no? Ha sido un trabajo importante. Aquí fue algo que el doctor Hiller del 76 dijo, todos lo vamos a hacer igual. Todos vamos a poner la misma información. ¿Cómo definimos la lubricación, que es la sensación? ¿Cómo hacemos la gráfica? O sea, pues sí, cómo colocamos la información de la elasticidad del moco, del color, toda esta parte. Se hizo un diccionario ilustrado en el cual sí o sí se presenta las primeras dos citas de acompañamiento, digamos que toda esta estandarización, ¿no? Y sobre todo ese acompañamiento. Entonces, pues eso es lo que principalmente ofrecemos, ¿no? Te digo, yo tengo pacientes en Rusia, en Alemania, y se atienden con un médico en Irlanda y les entiende perfectamente. Tengo una pareja que vive en Houston y se trata con el médico en Houston, ellos son latinos, y yo les enseñé desde que ellos vivían acá en Latinoamérica, y seguimos trabajando sin ningún problema. Entonces, mucho se busca como toda esta estandarización. Hoy en día, híjoles, yo les puedo platicar, tengo una amiga, bueno, que de hecho fue es usuaria del modelo, y hoy ya es instructora. Es una cuenta en Instagram que es Creighton Model MX, si no me equivoco, la pueden buscar. La admiro muchísimo, ella se ha metido muchísimo a todo lo que es la investigación, a las estadísticas y todo esto. Se ha comido muchísimos, muchísimos libros y justo acaba ella de ofrecer, y creo que lo daba hoy o algo así, hay algo hoy en día que se llama Femtech, que quiere decir tecnología femenina, ¿no? Entonces, hoy en día encontramos de verdad, bueno, exageré, pero no cientos, pero decenas de aparatitos que te dicen que te van a ayudar para detectar tu ventana de fertilidad, para evitar un embarazo o para buscarlo, etcétera, ¿no? Pero todos esos son aparatos, ¿no? Y muchos hasta ya hacen la gráfica como el Billings y como el Creighton, ¿no? Así de, pero pues porque la sacan sangraste, ya. Uno, no tiene ningún acompañamiento en general, no tiene ningún acompañamiento, o no un acompañamiento mucho tan estandarizado, ¿no? Y otra es que detectan algunas hormonas del cuerpo. Y estas hormonas, si están distorsionadas, si hay un problema hormonal, pues ya no las detectaron. Si hay un problema, de que ni siquiera menstruan, pues no les está dando ninguna respuesta, ¿no? Entonces, esta cuenta de mi amiga Claudia, de verdad, yo la admiro muchísimo, se metió a estudiar cada aparatito y dice, a ver, este aparato te mide esto, ya sé esto, ya sé esto, este aparato, es más, en sus publicaciones en Instagram, tiene cada aparatito, porque ya hay muchos, ¿no? El Babycom se convirtió en otro y bueno, han ido actualizándose. El Ovaqua ahora te genera gráficas, hay ahí como varios. Y yo siempre les digo, pues podría funcionar, pero el problema es que si en algún momento la mujer está estresada o hay un problema hormonal, no hay respuestas, no hay acompañamiento, no funciona. ¿No? No sé si contesté toda la respuesta o me Sí, extendí. digo, o sea, básicamente el éxito, digamos, del modelo Creighton es que es integral, digamos, o sea, tienes un grupo de médicos que va de la mano con el espíritu, ¿no? Digamos, del modelo, de no ser, pues de sanar, ¿no?
de sanar a la mujer. Exacto. Sí, porque es un rollo, oye, estoy detectando, por el modelo estoy detectando que no óvulo X, pues hazte un in vitro, ¿no? Ujú, Sabes que falta la parte del modelo, que es lo que está pasando para componer, ¿no? exacto, Para ayudar a, oye, es que hay un problema de endometriosis, ¿no? Bueno, pues hay que ver cómo le hacemos, ¿no? Para que se solucione. exacto. Tú sabes si en México va pasando otra cosa, ¿eh? Si en México hay eh, estadísticas de infertilidad en México, y si hay alguna tendencia o algo así. Mira, el INEGI sí, pero no es especializada, ¿no? Sí hay unos datos del INEGI que también marcan esto, 1 de cada 6 parejas, este, pero no hay tanta investigación, ¿eh? Hay, lo que sí, bueno, ahorita que me metí mucho más a investigar todo este tema de infertilidad, hay mucho el tema de regularizar las técnicas de reproducción asistida. Ha sido un rollo porque pues hay extremos y los extremos nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Y le dicen, no, que no se legalicen, pero lo que no está legalizado no está prohibido. Entonces, hoy en día, pues algo en Estados Unidos tienen de control, aquí no hay ningún control, ¿no? Pero creo que solamente el INEGI, hasta donde yo conozco. Mm, porque no tienen estas cifras de reproducción asistida, ¿sí me entiendes? O sea, no hay como estos organismos. En Europa está este consorcio de países, en España está súper regularizado todo el tema de la reproducción asistida. Entonces, todo lo tienen, todas las clínicas están obligadas, también en Estados Unidos. Y aquí, como no hay unas legalizaciones, pues todo está como muy alterado. Pero bueno, la OMS, pues que es una fuente importante, pues sí nos dice que 1 de cada 6, bueno, ya lo mencionan como personas, ya no mencionan parejas, Mm. es 1 de cada 6 personas ha sufrido infertilidad en algún momento de su vida, ¿no? ¿Y de cuándo es esa información? Esta información, si no me equivoco, es el último reporte de reproducción asistida porque justo saqué lo más reciente y si no me equivoco, este reporte em, es la página directamente de la Organización Mundial de la Salud donde saqué yo el concepto. Otros reportes que les presenté son de la CDC, pero la definición es directamente de la página oficial, que es una fuente, Ok. y así lo menciona. Y también has tratado el tema de manera, ¿cómo te diré? Tangencial, no ha sido eh, el motivo de la plática, pero tú sabes cuál es la causa principal bueno, primera, hay una encuesta que se hizo por ahí en 2000, creo que fue con Fox, con Fox se hacían unas encuesta nacional de fertilidad, Ujú, y las consultas, yo la llegué a buscar ahí en internet, sale muy rápido. Y ahí había una tendencia alarmante al alza del problema de fertilidad, pero ya tiene mucho mm, que no se hace alguna, ¿no? ujú, Pero se traía unas gráficas ahí y se veía que iba para arriba de una manera impresionante en parejas, obviamente en edad fértil, ¿no? Eso es ujú. por un lado. Luego, las causas de la infertilidad, ¿cuáles serán no sé, las principales, y sobre todo las evitables, ¿no? Pues que sean voluntarias. No, mira, pues, o sea, a ver, voluntarias, pues directamente no, porque son temas de salud, desbalances hormonales que no es que nosotros provoquemos, ¿no? A ver, principalmente lo que nos dicen todos nuestros médicos, una vida saludable, un estilo de vida saludable,
una alimentación, hacer ejercicio, o sea, es como lo mínimo indispensable que podemos hacer las personas, ¿ok? ¿No? O sea, bueno, aún así, pues sabemos que a veces es saludable, tampoco logra un embarazo, porque muchos de estos desbalances hormonales pues vienen desde la tiroides, vienen de, pues no es algo que podamos, pues impedir, ¿no? Causas principales. Híjoles, si hay unas estadísticas, si no me equivoco, el 70% de las parejas que no logran un embarazo es por endometriosis. El endometriosis es una enfermedad eh, el endometrio es el tejido, en palabras muy, muy sencillas, es el tejido que se forma dentro del endometrio y que cuando no hay un embarazo, pues sale, ¿no? Y es la menstruación. Pero si no, ese endometrio, ese tejido, se convierte en la placenta para recibir un bebé, ¿no? La endometriosis, pues es una enfermedad en la que estos tejidos pues se quedan ahí, ¿no? Entonces, una forma muy mundana de explicarlo, nada médica, pero me gusta porque es muy sencillo de entender. Es como cuando uno se raspa, cuando éramos niños nos raspábamos las rodillas, se nos quedaba una costra, tú quitas la costra y el pedazo de piel ya no sientes nada, ¿no? Ya está dañado, ¿no? Entonces la endometriosis son estos tejidos que se incrustan ahí, generan inflamación y una de dos, o permiten que el bebé no se pueda implantar porque no hay tejido sano, o es un ambiente tan alcalino, en palabras muy sencillas, que no le permiten al espermatozoide sobrevivir, ¿no? Yo creo, o sea, si es una tasa muy alta, no significa que todas tengan endometriosis, es una enfermedad, pues que sí ataca a muchas mujeres, pero es muy misteriosa porque se han encontrado casos en los que hay mujeres, lo vi en un video de un doctor de NAPRO de Estados Unidos, el doctor Stroud, que decía, la endometriosis es como el cáncer sin ser maligno, aparece, crece, se multiplica, no sabemos por qué. Y entonces dice, yo operé a una paciente que no lograba tener un embarazo y tenía súper poquita endometriosis, se la retiré y a los 3 meses embarazó, ¿no? Ya, eso era todo su problema. Dice, sin embargo, hice una laparoscopia, que es el procedimiento en el que se retira la endometriosis, se sana el tejido, se quema la endometriosis, dice, pude operar a una paciente, hacerle una laparoscopía por un tema del vaso, de lo que quieras. Ella había tenido 6 hijos, todo sin problema o algo así, no me acuerdo, pero había tenido hijos y la abro y está invadida de endometriosis y pudo tener hijos sin problema, ¿no? Entonces, sí es una causa muy fuerte, no es la única, pero sí tiene un tema ahí importante, ¿no? Otro de los temas, pues, es el que las mujeres no ovulan, pero es que muchas veces pues no ovulas, ¿no? Lo que me decías, pues no ovulas, pues ya, pues vete a hacer un in vitro. No, bueno, ¿por qué no ovulas? ¿No? El ovario poliquístico, eso es impresionante la cantidad de mujeres que hoy tienen ovario poliquístico. Yo no sé, no soy médico, no soy científico, pero pues bueno, al final del día yo creo que también tiene mucho que ver ya, pues nuestra alimentación, etcétera, ¿no? Es una realidad, pero no podemos dejar de comer lo que comemos, ¿no? Podemos cuidar lo que comemos, ¿no? Entonces, pues no quiero sonar fatalista, es que el pollo está lleno de hormonas y todo, pues comemos pollo, ¿no? No todo el mundo puede pagar el pollo súper orgánico, entonces, bueno, pero sí es una realidad, ¿no? Y una realidad y muy importante es que las mujeres hoy en día nos tardamos más en buscar la maternidad, ¿no? Yo siempre les doy el ejemplo, o sea, mi abuelita empezó a tener hijos a los 17, mi mamá a los 20, yo a los 30, bueno, antes, ¿no? O sea, pero me refiero que hoy en día a los 35 dicen, ay, a ver, ¿no? Es una realidad que muchas veces es algo que es una decisión, ¿no? Pero muchas veces no.
Porque muchas mujeres no encuentran al hombre de su vida, se tardan, porque es una realidad en la que las mujeres profesionalmente nos desarrollamos mucho más y tampoco es algo malo, pero es una realidad. Y sí, ha afectado la fertilidad, sí, porque nuestro cuerpo no es el mismo cuando tenemos 20 años, cuando tenemos 30, cuando tenemos 40 años. Obviamente el cuerpo está oxidado y claro que afecta la fertilidad, pero no caigamos en, ya tienes más de 30, no, imposible, reproducción asistida. No, o sea, tuve una chica que tenía llamadas las sesiones en línea, y me decía, es que a mí ya me dijeron que estoy muy vieja, y yo la veía súper chavita, y yo, bueno, ¿cuántos años tienes? No, pues 34, y yo, no, o sea, espérate, ¿no? O sea, entonces, los embarazos que se han logrado de mayor edad han sido de 44, ¿no? Pero bueno, sí, son muchos factores, pero pues sí, principal. Lo mínimo que podemos hacer es cuidarnos, pero también aprender y enseñar desde jovencitas que si tienen cólicos súper fuertes, que si tienen exceso de acné, que si se desmayan de los cólicos, no es normal, que necesitan ayuda y que es algo que se puede tratar y que no hay que esperar hasta que busquen un embarazo porque afecta nuestra calidad de vida, ¿no? Ok, muchas gracias. Una pregunta también, bueno, yo te lo comentaba también cuando platicamos por teléfono, y es algo que, por ejemplo, mi abuelito, que nació en 1910, me decía, dice, es que el aspecto de las personas, el aspecto exterior, ha cambiado mucho. Cuando yo era jovencito, de unos 15 años más o menos, decían, ahí viene la abuelita fulanita, y toda sin dientes, no veía, encorvada, 60 años. O sea, la señora tenía 60 años, ¿no? Y dice, pero la medicina, las vacunas, lo que tú quieras, y ahora la gente llega pues a una edad más longeva Sí, y además viéndose vivimos más mejor, años. pero Ujú. viéndose mejor, estando más fuerte, más activo, ¿no? Y a mí me parece que esa es una cuestión que medio engañosa, en cuanto a que hay señoras como dices, oye, es que se ve súper joven, de 40 años que parecen de 20, pero creen que van a tener una capacidad reproductiva, digamos, de una de 20, porque su aspecto exterior es así, ¿no? Algo, digo, eso me parece, y Ujú. pues lo ves, ¿no? En los medios. Por ejemplo, la hija de este Gonzalo Vega, no me acuerdo si Silvia Vega o cuál, tiene Ujú. 40 años. Estoy pensando en empezar a Ujú. tener hijos. Se ve de 24 años. O Sí. sea, Bueno, o ellas sea, son bien tragaños, son muy guapas, pero sí. sí, pero oye, dices, pues es Sí, que no, esa no. edad Es ya. una realidad, sí. Y bueno, y otra, y ahí es una pregunta, ¿qué tanto afecta el uso de anticonceptivos en factores de infertilidad? Pues mira, no quiero ser tan drástica porque llegan con nosotros muchas mujeres así de, oye, es que tomé anticonceptivos 15 años. Entonces digo, a ver, borrón y cuenta nueva, ya estás en el camino indicado, ¿ok? Entonces, ¿en qué afecta? Pues principalmente a retrasar el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Segundo, las pastillas anticonceptivas tienen muchísimos efectos secundarios, desde disminución de líbido, disminución, la incapacidad de ovular, cansancio. Hay muchas mujeres que los dejan de tomar al mes, o sea, dicen, ¿qué es esto? O sea, no, o sea, muchos me dijeron, pues no los tomé, pero pues estoy con mi ovario poliquístico y nunca menstruo, tengo cólicos, etcétera, y nunca atienden el problema, ¿no? Entonces sí, sí tienen muchas consecuencias. Imagínense darle a tu cuerpo algo que no necesita en un momento que no necesita. Pues claro que va a haber consecuencias. Y con mucho gusto también hay una TED Talk de Puebla, si no me equivoco, de uno de nuestros ginecólogos que habló de los anticonceptivos. Está publicada, es de Puebla, va a tener unos 5 años esa plática, donde él dice, yo como ginecólogo, decía así, yo como ginecólogo decía, no le voy a dar esto ni a mis hijas ni a mi esposa, ¿por qué se lo voy a dar a mis pacientes? Porque no les está ayudando en nada. No hay beneficios.
¿no? Más bien muchas consecuencias, y sí hay casos de mujeres con trombos que han muerto por el uso de anticonceptivos, ¿no? Y eso uno nada más busca en Google demandas de Daisy, demandas de bla, bla, o sea, de los nombres. Y ha habido muertes y mujeres que han perdido las piernas y han dado su testimonio, etcétera, porque por tomar anticonceptivos. Estoy hablando ahí con el micrófono apagado, No ¿no? te Pero preocupes. suele suceder. Pues ya estamos en el tiempo. No sé si alguien aquí de la sala de Zoom tenga alguna pregunta. No, bueno, pues sería todo. No queda más que agradecerte No, el para nada. tiempo, la preparación de la plática ha sido muy, pues muy revelador, ¿no? Muchas cosas. Digo, eso que nos has dicho, oye, los métodos son parecidos, pues es que no hay que descubrir, es descubrir la naturaleza, ¿no? Y seguirla. Pero el acompañamiento es básico, ¿no? Sí, Y, y, y estar en manos de un médico que esté a favor de la vida, de la naturaleza, de, de la procreación, ¿no? No vaya en contra de ella y que esté ahí para sanar y no para seguir enfermando más, ¿no? sí. Y que te haga pensar cosas, porque de veras, no sé cómo se puede estar en paz. Oye, fui a un in vitro y congelaron a quién sabe cuántos de mis chiquitos y dicen que van a estar ahí y están en un refri, y si falla el refri o si con la capacidad limitada, ¿no? Que bueno, ya hay un dilema ético con eso, ¿no? En muchos países. Muy grande. Es Así una es. verdadera injusticia. O yo, por ejemplo, como te dije, alguna vez tuve que ir a hacer una investigación a uno de a esas clínicas, y primero me dicen, oye, pues podemos ir por pasos. Primero, hay que donar un óvulo. Bueno, pues no, entonces también un esperma. O sea, vas viendo, te van dando opciones así como de Matrix, ¿no? Terroríficas. Y luego llegan y te dicen, bueno, y si no, pues te donamos un óvulo, un embrión de los que está ahí. Y yo le preguntaba, oiga, doctor, yo quiero un hijo mío, no, no, ese niño de quién es. O sea, sí hay un verdadero dilema ético en andar ahí metiéndose con reproducciones asistidas y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, Sí. es mejor que estar con un doctor que esté por la cuestión natural, ¿no? Pues sería todo. Los invitaría la semana que entra. Va a ser la última plática del año, primero Dios, y va a estar un experto en inteligencia artificial y nos va a platicar acerca de cómo aprovechar estas herramientas tecnológicas en nuestro trabajo. Digo, creo que hay también hay aquí una situación hasta incluso como de miedo, ¿no? Y hay películas que te dicen como Terminator, que tiene pues como 40 años la primera que salió y se va a acabar el mundo, ¿no? Con la inteligencia artificial. Y hay otras, por ejemplo, hubo una últimamente ya es el Alzheimer, ¿no? Pero una donde sale el hijo de Denzel Washington que toca el tema y ahí resulta que es al revés, los seres creados por inteligencia artificial son más humanos que los humanos. Es todo un rollo, ¿no? Entonces, pero para tener una cuestión más clara y además práctica que nos ayude a trabajar, vamos a tener aquí a un experto que nos va a platicar cómo aprovechar las herramientas de inteligencia artificial. Entonces los esperamos el próximo jueves y ya nos despediríamos hasta el próximo año. Agradecemos nuevamente a Rocío por su tiempo, por su paciencia, por su dedicación y obviamente pues por su trabajo, ¿no? A favor de la familia, de la vida, del matrimonio natural también, ¿no? Ujú. Ok, que se habla tan Con mucho fuera de gusto. moda. Y quien lo vea posterior, pues bueno, en la plática anterior dejé ahí mis datos. ¿Ya quieres Cualquier duda. ponerlos ahorita? ¿No los tienes ahí? Sí, te doy ¿Tienes no, una laminita? para ¿Perdón? compartir en pantalla, no, para que se quede. No, no lo tengo en la mano. Bueno, pues si no hay, como dice Rocío, está la plática grabada, la plática anterior, y ahí lo pueden consultar también, ¿no? Exacto. Se queda grabada.
Pues pedirles que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, la del Encuentro Ciudadano por la Paz, la de la OVAC Estado de México y el Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey, y en nuestra página de YouTube, que también es el Encuentro Ciudadano por la Paz. Y tenemos un mensaje de Cristina Ochoa que dice, gracias, buenas noches. Pues sería todo, les agradecemos, un placer. Hasta luego.